Hola, ¿qué tal? Eh, Hay una idea que me da vueltas en la cabeza últimamente. A ver, ¿Cómo nace un problema de investigación? esa pregunta nos lleva al corazón del artículo de Maury Rojas García, que propone una idea que choca con la visión tradicional de la ciencia. ¿Cuál? La idea es que un problema de investigación, sobre todo en ciencias humanas, no es una cosa objetiva que está ahí afuera esperando que la descubramos. Entonces, ¿de dónde sale? Sale de adentro, nace de la propia experiencia consciente del investigador, de una realidad que le incomoda, le preocupa, le quita el sueño. Ah, El autor lo llama ontofenomenología consciente. a ver si te sigo. La gran idea aquí es que la investigación no empieza con datos fríos, sino con una corazonada, con algo que al investigador personalmente le inquieta. Exactamente. La idea radical es que esa subjetividad no es un defecto a eliminar, es el motor de todo el descubrimiento. Mira tú. Lo importante es definir tu matriz epistémica. ¿Matriz epistémica? ¿Suena a película de ciencia ficción? Podría ser, ¿eh? Pero es básicamente reconocer y declarar cuáles son los lentes filosóficos con los que vas a mirar el problema. Te obliga a preguntarte, ¿qué creo yo que es la realidad? O sea, la ontología. ¿Qué valores están en juego aquí? Axiología. ¿Cómo creo que se puede conocer este fenómeno? Epistemología. Claro, al hacer esto, tu punto de vista personal se convierte en parte del análisis riguroso, no en un sesgo oculto. Es ser brutalmente honesto sobre desde dónde estás mirando. Me gusta. Y ahora, la prueba de fuego. Queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos. Bienvenidos al Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez, ubicado en mi hermosa República Bolivariana de Venezuela, Maracay, esta Aragua. Quien les saluda desde la distancia, el doctor y abogado Maury Rojas. Hoy, con la bendición del Señor, no puedo dejar de mencionarlo. Dios me les bendiga. Hoy con una temática, como siempre, interesante dentro de lo que corresponde al ámbito investigativo donde usted es participante, incuestionable y protagonista además. Hablarles en esta pequeña intervención sobre el problema cualitativo, sobre cómo estructurar ese primer momento en nuestra tesis doctoral y que por supuesto dentro del ámbito de la exploración usted forma parte intrínseca y es el mejor y mayor indicado para desarrollarlo. Esta pequeña conferencia he decidido titular La composición del problema cualitativo desde la ontofenomenología consciente del investigador. Presten atención que acabo de mencionar una expresión bastante interesante, ontofenomenología consciente del investigador. Por favor, presten atención a cada una de mis palabras y desde su propio criterio comiencen a construir de qué manera ustedes pueden construir su problema cualitativo. Y es que el problema de la investigación, mis queridos investigadores, al momento de ser asumido de forma cualitativa, claro está, se exhibe como la elección más asertiva para el estudio de una situación problemática donde el hombre es quien estudia al hombre, especialmente cuando está frente a frente con todo aquello que es capaz de producirle una emoción intranquila, de incertidumbre, que le produce efectos colaterales en el seno social. ¿Cómo la describe posterior a su observación? ¿De qué manera profundiza en su naturaleza? ¿Por qué es necesario dar a conocer un criterio razonado que ofrezca una interpretación lógica que contemple los postulados científicos? Estos enigmas son los que me motivan a hablarles sobre esta interesante temática y que, como lo he comentado, expongo la exposición del problema cualitativo desde la ontofenomenología consciente del investigador. Bien sabido es que el problema de la investigación con enfoque cualitativo, de manera involuntaria, diría yo,
suele ser muy confundido en su concepción filosófica y en algunas oportunidades científicas, ocasionando el alejamiento de su verdadera intención. Bien pudiera yo mencionar que son cara o cruz de la misma moneda, anverso y reverso de la actividad del viviente, lo biológico y lo psicológico, lo normal o lo irregular. Todos estos están presentes en el fenómeno que nosotros hemos decidido llamar vida por medio del paradigma interpretativo y la metodología preferida, en el que puede observarse, puede descifrarse e incluso hasta plantearse una dialéctica en ella. Todo, por supuesto, naciente del germen de la inquietud, la cual puede o permite considerar, dar a conocer una perspectiva ontológica y devela, oiga bien con esto, y devela diversas manifestaciones de una realidad no asumida como estructura social ideal, puesto que cada realidad, la suya, la mía, la de otros, representa una situación que evoluciona tanto para bien como para mal. En esta conferencia explico que el problema investigativo es la manifestación eventual de una anomalía con apreciación filosófica y de postura totalmente individual que nace de la ontofenomenología consciente, es decir, de usted, solamente de usted. Es decir, la relación entre la conciencia del investigador y la construcción del problema cualitativo desde su propia creencia significativa, la cual se desarrolla y crece en un hilo histórico de acontecimientos atendidos por el entendimiento sociológico, estableciendo un lazo entre la lógica y el criterio razonado, por supuesto acompañado de la exigente labor metodológica. Esa labor metodológica como ciencia para poder comprender en su simiente lo incomprendido. No obstante, no es mi intención, por supuesto, como investigador, como conferencista, abordar este aspecto que innegablemente me llevaría a ir más allá de los límites subjetivos que me impulsaron a proyectar esta iniciativa, aunque sostengo que cada contrariedad representa en sí mismo una forma de crecimiento del hombre, ya que de él se segrega un proceso de interpretación totalmente reflexiva. La composición del problema cualitativo, presta atención en esto, puede tener sus bases en el método cartesiano pensado por Descartes en el año 1637 y que consiste básicamente en colocar en orden, establecer la disposición de las cosas hacia las cuales es ineludible orientar el espíritu para descubrir la verdad. Lo que más adelante sería conocido como método científico, ¿lo recuerda? Ese método científico que prosperaría gradualmente gracias a la intervención de otro filósofo, inspiración por el cual se hace totalmente fecunda, reconocerla y por supuesto tener presente que su propia existencia abre las puertas que dan directamente la entrada al sentido común de la razón, como el propio inicio del conocimiento, y dejando totalmente la ignorancia de algún hecho social al descubierto y exigiendo la intervención humana para su resolución en las vías de la metodología adoptada por quien investiga, teniendo como referencias ejemplarizantes aquellas propuestas por Hernández, Fernández y Batistas. Ustedes ya lo conocen, los autores del muy conocido libro, o las muy pretendidas, ansiadas y obtenidas versiones de su libro sobre metodologías de la investigación, tanto positivista como cualitativa. Estos autores siempre han manifestado que existen referencias clave, y es precisamente estas referencias las que me permiten poderles dar a conocer ciertos acontecimientos que están totalmente vinculados al cómo estructurar el problema de investigación, y parto de estas referencias. Fíjense que todo problema, toda situación problemática, todo fenómeno, cuando lo llevamos directamente al escrito, debemos darle un orden, una configuración. Partimos del problema cualitativo, que abre las puertas, que da acceso a una realidad inquietante. ¿Cuál realidad? La que usted observa. Las interrogantes que derivan de la situación también inquietante. Le adicionamos los propósitos que persigue la investigación como aspectos teleológicos, explicativos y comprensivos, la apología del desarrollo de la investigación ante la comunidad científica,
la trascendencia de ese estudio, de esa investigación, la línea de investigación distinguida y finalmente la matriz epistémica como forma de conocer la profundidad de la situación que usted está atendiendo. El paisaje que les acabo de mostrar debe hacernos meditar que detrás de cada observación individual hay un trasfondo oculto que bien pudiera ser expuesto de complejo o simple. Por supuesto, todo esto, ya que pretendería, diría yo, la singularidad de estar compuesto por un limitado número de elementos que se encuentran en la naturaleza inanimada del hombre como ser social. Además de ser conocedor de que cada percepción, o de que en cada percepción existe un contenido que lo coloca y le confiere algún sentido a lo observado, y por consecuencia, mis estimados investigadores, le da una diferenciación radical entre lo correcto o lo incorrecto, según el nivel de apreciación donde las leyes y las sociologías están íntimamente entrelazadas. De los que le acabo de manifestar, por supuesto que es solo una efímera reflexión entre las constantes insuficiencias del sujeto investigador. Ese sujeto que está necesitado de clarificar sus pensamientos en cuanto al tema que hoy les expongo. Ese sujeto que intenta aproximarse a los problemas cualitativos en sus diversos contextos, pero también evadiendo la posibilidad real de un conocimiento intelectual propio del ser humano por considerarlo, en algunos casos, un caminar administrativo que lo llevará a la obtención de algún logro, lo que me conlleva a caminar o a recordar el pensamiento de una de las grandes investigadoras dentro del ámbito colombiano, Merani en el año 1971. Estas investigadoras manifestaron que el pensamiento es el instrumento para la acción. ¿Pero cuál la acción? ¿La personal o la externa? Ante este interrogante, por supuesto, siempre será necesario profundizar en diferentes teorías. Teorías que caminan, que transitan por los diferentes derroteros del concierto epistémicos en variadas áreas donde se vigoriza la conciencia y se exponen ciertos puntos de vista. En virtud de esto, resulta, por supuesto, benévolo recordar que fue Aristóteles el padre del pensamiento ontológico, conduciéndose por el estudio del ser dentro de la disciplina filosófica, y ha sido él quien la extendió como una forma de percibir y concebir la realidad. Según Astete, también un filósofo en el año 2016, muy reciente, mientras que la fenomenología fundada por Husserl desde el Cavilar de Montiel 2016 se exhibe como un estudio de los fenómenos y las estructuras que catalizan la experiencia investigativa y que es también intersubjetiva. Por otro lado, razona que este es un método y es una actitud individual. En todo caso, mis estimados investigadores, la ontología como fenomenología, así como la fenomenología, son bien recibidas para asistir a esta pretensión que les hago llegar, es decir, el nacimiento de la ontofenomenología consciente, reflexionada y definida por mi persona como una filosofía individual totalmente revestida de dimensionalidad, enmarcada en la observación voluntaria y meditada por aquellas situaciones inquietantes, por una singularidad en un contexto aislado y su posterior descripción desde la creencia, desde el valor, desde el significado que le otorga a usted como sujeto interviniente. Debo comentarle que es un fenómeno, totalmente sustanciado en las diferentes teorías. De allí que el problema cualitativo, reitero en esto, es una puerta que da acceso a una realidad inquietante. Y es precisamente allí esta realidad inquietante lo que hace que nazca la ontofenomenología consciente, la suya. ¿Cómo lo observa? Esta ontofenomenología consciente que nace de quien parte de los postulados científicos e intelectuales. Aquí, donde el planteamiento del problema es explicado con disímiles enfoques, puesto que es una situación en la que hay algo que averiguar o que provoca una preocupación, una situación difícil que debe ser entendida. En todo caso, pienso que es todo aquello que se convierte en objeto de reflexión y sobre el cual se percibe la necesidad de conocer y, por lo tanto, de poder estudiar. Sostengo incluso que consiste en poder describir de manera amplia todo aquello que nos permita comprender su origen, relaciones e incógnitas
insisto en ello, por comprender, por responder, por generar una respuesta. Como bien ustedes pueden entender en cada una de estas inclinaciones, de estos cavilares, el común se centra en observar una situación inquietante y describirla, implicando conocer las diferentes coyunturas que están relacionadas con este fenómeno, con este problema, con esta inquietud, donde están presentes demarcaciones para su desarrollo como lo son el macro, reitero, dimensiones como la macro, como el meso, como el micro, que en sí mismas o en sí mismo constituyen perspectivas que se utilizan para poder analizar realidades de diferentes matices, como bien lo explicó Schmerzer en el año 1994, filósofo alemán, que manifestó que el nivel macro, la dimensión macro, se centra en las diferentes interacciones en un nivel más amplio, como las interacciones entre las naciones, como las interacciones entre los estados o los sistemas culturales. El nivel meso se presenta en las interrelaciones de los grupos y finalmente el nivel micro en individuos y sus interrelaciones. Todo esto, por supuesto, de todo ello se desprende que siempre se parte de una idea general de trabajo y luego se concreta la investigación en un aspecto muy específico, que bien puede ser un territorio o el mismo ser o sujeto social. Todo ello engloba que el problema que se irá explorando debe ser por partes. Reitero, nivel macro, nivel micro, nivel meso. Las interrogantes de la investigación, punto de vista, ¿verdad? ¿Qué debemos saber? ¿Qué buscamos en esa investigación? Interrogantes que se derivan de la situación inquietante. Las interrogantes de la investigación florecen como dudas que exponen el inicio de la investigación, permitiéndole a usted poder alcanzar la certeza de algo, como bien lo consideró en algún momento Descartes, en una de las últimas versiones del año 1964, al pensar que se trata de colocar en duda todo conocimiento hasta tener razones suficientes para poder afirmar una verdad como algo seguro, como una verdad totalmente indudable. Esto impulsa a meditar el por qué, el cómo, el cuándo, de qué manera, cuál es el propósito u otros tipos de interrogantes, admitiendo por supuesto poder afrontar el hecho problemático de una manera más directa y evitar distorsiones en ese actuar investigativo, no desviarse de ese proceder. Mire, hay autores como Hernández, Fernández y Batista, que ya los comenté con anterioridad, que exhortan a considerar a las interrogantes de la investigación como una forma o como la comunicación del problema en su totalidad, con su riqueza y contenido. Básicamente se trata de resumir lo que se habrá de ser en la investigación, e incluso estos mismos autores señalan sutilmente que el futuro del paradigma y la metodología a emplear para su estudio está centrada directamente en las interrogantes. Reitero, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿De qué forma? Todas esas interrogantes que usted se presente, que usted imagina, son importantes en su investigación. Los enigmas, por supuesto, representan para el sujeto investigador una manera de obtener respuestas que direccionan transversalmente sus criterios metodológicos. Todo esto, por supuesto, en el marco de un estudio iniciado dando objetividad al discurso científico, que es la segura reflexión de cierre de su trabajo. Estas interrogantes orientan la formulación de objetivos y todo el proceso en la toma de decisiones en el diseño de la investigación, en el análisis de la información, en la redacción y por supuesto en la discusión de los resultados y conclusiones. Esto implica que usted como investigador siempre deberá continuar buscando, curioseando en lo desconocido, entendiendo que las búsquedas a las cuales que son esas búsquedas a las que usted pretende, las que ofrecen el telón de fondo a lo propiamente humano. Los propósitos, que no los puedo dejar pasar por alto, esos propósitos que persigue el investigador como aspectos teleológicos, explicativos y comprensivos. Estos tradicionalmente son llamados objetivos. Se asumen como el núcleo de cualquier estudio, se constituyen una mirada serena de las metas relevantes, siendo estas los elementos de todo acto que propicie el encuentro de lo inexplorado. Así, tal cual como lo meditó en algún momento Tamayo
en el año 2005, quien consideró que estos deben ser totalmente claros y concisos de los propósitos, por el cual sostiene que la intención de todo investigador es, por supuesto, conducir su propia investigación. Son metas, son postulados, por supuesto que, y digo que son postulados porque estos se develan, estos convencen directamente la necesidad del investigador de seguir escudriñando las diferentes dimensiones que éste se ha propuesto. Estos propósitos pueden ser fundamentales o incluso filosóficos. Los propósitos fundamentales, el propósito fundamental básicamente se expone directamente como una finalidad principal, o lo que en términos positivistas llamaríamos propósito general. Aquí exponen una finalidad general de la investigación en plena concordancia con el problema. Y los problemas y los propósitos filosóficos indican con precisión cuáles son los conceptos, cuáles son las variables o las diferentes dimensiones que serán objeto de estudio. Y se derivan estos a su vez del objeto fundamental y contribuyen al logro de este propósito fundamental. Interesante este punto, ¿verdad? Muy interesante. La apología del desarrollo de la investigación ante la comunidad científica, es decir, ¿qué justifica esa investigación para ellos? Para usted, ¿cómo se le debería explicar? Bien sabido es que toda investigación tiene una razón de ser, una sustanciación teórica que exhibe toda la causa de la investigación. En el pleno desarrollo, se trata de argumentar ante terceros la necesidad de valorar o entender que un problema y que los resultados de este que se obtengan serán beneficiosos para la sociedad. Bernal y Silva en algún momento dijeron que el fin último de la apología, de la justificación de la investigación, es el de remarcar la relevancia y la pertinencia de su estudio. Por supuesto, vista desde varios enfoques, desde enfoques prácticos tales como el metodológico, dicho de otra manera, pues. Es una pieza clave en todo problema cualitativo y que sirve para poder convencer la importancia de la investigación. Todo ello, por supuesto, resulta sumamente relevante para ello y que está completamente conectado con la trascendencia de la investigación, es decir, el alcance de la misma. El problema cualitativo, acompañado del tratamiento de investigación, germina, nace, como ya lo había expresado, de la conciencia del ser humano provisto de entusiasmo, provisto de inquietud y la necesidad natural de aportar razonamientos científicos, inicialmente desde su propia transformación como sujeto social, como sujeto que interviene en los diferentes procesos sutiles que forman parte de la sociedad en su propio proceso, en su constante quehacer, en su constante permanente evolucionar. Todo ello a partir de un enfoque que se encuentra orientado no solamente a satisfacer los deseos de ese hombre como especie o como investigador, sino también de la humanidad como corazón del mundo. De allí que esta necesidad va siempre a estar en aras de preservar su existencia y procura a través del empleo de la ciencia su continuidad a lo largo del tiempo, pero, oiga bien, pero contemplando los límites o la extensión de su estudio. Bajo esta perspectiva, por supuesto, hay muchísimos modelos, pero usted elige, usted construye, usted decide hasta dónde su investigación tendrá alcance. La línea de investigación, esa línea de investigación que tanto es discutida, pero también muy necesaria. La existencia misma y el progreso de toda investigación innovadora radica, mis estimados investigadores y exploradores, en la solución de problemas existentes en la sociedad. Para ello, la línea de investigación se consolida. Oiga bien esto, se consolida como el músculo donde se combinan los variados procesos sustantivos con todo el rigor de la actividad científica. Universidades tales como la Pontificia Católica de Perú manifiesta que la línea de investigación básicamente constituye un enfoque que abarca conocimiento, que abarca inquietudes, prácticas, que abarca perspectivas de análisis y propicia el avance de proyectos y productos construidos sistemáticamente alrededor de un estudio. Entonces, bien pudiera usted comprender, cavilar, que la línea o las líneas de investigación se orientan a la actividad académica e investigativa y, por supuesto, la formación de los investigadores en todas las áreas tienen connotativamente, diría yo, un sentido polisémico, justificado en las múltiples percepciones de la que ha sido objeto. Entonces, muchísimo cuidado con esa línea de investigación académica.
Muchísimo cuidado. Línea de investigación investigativa. Ya para finalizar, la matriz epistémica, la cual concibo como una forma de conocer la profundidad de la situación. Todo proceso de investigación, sin duda alguna, se toman de todo proceso investigativo, se toma información del mundo real, la transformación de estos en pesquisas pertinentes que están íntimamente relacionadas con los objetivos que persiguen y están delimitados por la metodología adoptada. Todos estos indican que usted como investigador es quien toma la decisión sobre el mundo o sobre el modo de hacer su estudio y las técnicas para poder recolectar la información, para que puedan permitirle un acercamiento a la situación problemática. En este sentido, presta atención en esto, la matriz epistémica es la fuente de origen de una cosmovisión ideológica, paradigma, método, técnica o estrategia adecuada para investigar la naturaleza de una realidad creída, natural o social. En otras palabras, es el punto de encuentro entre determinadas formas de conocer el mundo, que adoptan, por supuesto, las culturas humanas y la realidad, e incluso lo que origina y rige el modo de conocer un determinado contexto. Estas dimensiones o esta matriz pueden ser ontológicas, pueden ser epistemológicas, genociológicas, metodológicas, axiológicas, teleológicas, y evidentemente usted profundizará en cada una de ellas. Un ejemplo de ello, dentro de lo que es la dimensión ontológica, se aprecia la descripción del problema cualitativo. Aquí, desde ese ser humano, ejemplo de ello, desde ese ser humano llamado docente administrativo, se procura comprender la realidad, se procura comprender y reflexionar. Este es un ejemplo bastante sencillo, ¿eh? Entonces, como bien ustedes pueden darse cuenta, la matriz epistémica es una combinación de aspectos filosóficos que brotan de forma continua y espontánea del contexto entendido, las cuales por supuesto están tejidas en las unas con respecto a las otras, y que medito directamente de la teoría expuesta, que bien en algún momento Martínez en el año 2008 comentó, que manifestó que éstas se emplean como un sistema de condiciones que comportan dos aspectos cualitativos tales como el pensar y la prelógica o la preconceptualidad, generalmente inconsciente del ser humano, y que constituye la vida misma. En otras palabras, pienso y luego existo, como lo afirmó también en algún momento Descartes, ya que la manera de reconocerse es admitiéndose totalmente vivo. Entonces, de manera muy cauta, debemos asumir un rol investigativo dentro de una sociedad científica y muy exigente. Todo sujeto investigador debe estar preparado, debe formarse para dar pasos seguros por el camino del orden de la ordenación, como bien lo sugirieron o lo dieron a conocer al mundo los grandes investigadores. Esos investigadores que exploraron los métodos, las técnicas y las metodologías, para que usted como investigador no sea víctima de su propia inobservancia. De hacerlo, por supuesto, sería continuar por el camino equivocado. Dicho esto, estructurar el problema cualitativo desde la ontofenomenología del investigador no es otra cosa que estructurarlo de la manera como usted lo considere pertinente e idóneo, siempre y cuando respete las estructuras dadas o sugeridas por otros investigadores para la mejor ordenación y de manera metódica de su trabajo de investigación. Mis queridos amigos, siempre ha sido un gran placer poder compartir conocimientos con ustedes. Espero que me comenten y espero una retroalimentación para poder desarrollar otros aspectos de interés en el campo de la investigación, no solamente cualitativa, sino también positivista, cuantitativa. Mi saludo y mi respeto cordial, un abrazo, cariño fraternal, quienes habló el doctor y abogado Mauri Rojas. Dios le bendiga.